Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el Museo Marítimo Nacional, en la sala Antártica, justamente a mi espalda. Ustedes pueden ver una réplica de la base naval antártica Arturo Prat. Como les decía, nos encontramos hoy en la base antártica. Le doy la bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy en nuestro canal de YouTube. Y justamente para presentar el podcast que el día de hoy hemos denominado Atrapados en el hielo, liderazgo y trabajo en equipo en el territorio chileno antártico. Y el día de hoy entonces nos acompaña el protagonista de esta vivencia que vamos hoy día a conversar. Específicamente se encuentra conmigo el almirante Arturo Ojeda Cernot. Él es contraalmirante en retiro, con una vasta experiencia en la Armada de Chile, en su carrera naval. Fue comandante de varias unidades a flote y le tocó vivir una especial vivencia el año 1994, cuando fue comandante del AP-45 Piloto Pardo. Ya vamos a conocer los detalles. También nos acompaña el profesor Marco Fernández y él es el jefe del Departamento de Museología del museo, es profesor e investigador de historia, donde nos va a aportar con algunos, como dice, algunos datos freak del tema que, si bien él va a trabajar temas que inclusive fueron un siglo atrás, pero vayan a ver ustedes lo conectado que tiene que ver con lo que nos va a comentar y con lo que nos va a relatar hoy día el almirante Ojeda. Así que le doy la bienvenida al podcast del museo con este, digamos, emblemático tema que vamos hoy día a tratar y que, por cierto, seguramente no es muy conocido por todas las personas que nos siguen o por nuestros escuchas. Y lo primero que quiero hoy día preguntar es justamente respecto de esta campaña, por cuanto, y ya lo vamos a ver, fue una campaña que se realizó en invierno a bordo del Piloto Pardo, del rompehielos, del transporte, y que tuvo un motivo de por qué se realizó una campaña en invierno. Entonces, previo a conocer, porque evidentemente sabemos que el buque que comandaba el almirante Ojeda quedó atrapado en los hielos, dado el título del podcast, pero antes de ir a esa parte más en detalle, el porqué de una campaña antártica. Bueno, de invierno, por cierto. Sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado de poder exponer ante ustedes esta hazaña que se realizó el año 94 y que es poco conocida. Salió en su oportunidad en el Mercurio de Santiago en primera página, cuando quedamos atrapados todos. Y hace un par de años atrás se cumplieron 30 años y nuevamente salió en el Mercurio. Y de ahí que ha ido tomando un poco de cuerpo esta situación. Así que muchas gracias por invitarme a esta exposición. Primero me gustaría agradecer al mando que tuvimos en esa oportunidad, el comodoro señor Urdangarino. Exacto. Quien, la verdad de las cosas, que fue el hombre que estaba al mando de estos dos buques y fue un extraordinario comodoro. Nos dio la libertad de acción para que los comandantes hiciéramos todo lo que correspondía, dando las instrucciones precisas y dejándonos, pero con la libertad de acción para proceder. Porque entiendo, y aquí me disculpa, no era solamente un buque, sino que eran dos buques que iban a esta campaña antártica. Una flotilla antártica compuesta por el Piloto Pardo y la Lautaro. Así que, en ese sentido, el remolcador Lautaro era de apoyo y nosotros le íbamos abriendo el paso por los hielos. También quiero aprovechar de agradecer a mi dotación, partiendo por el segundo comandante de la época, el capitán de corbeta de esos años, don Sergio Sánchez Rivera,
quien mantuvo la cohesión de todo este grupo de valientes, porque vamos a ver que la verdad de las cosas es que tuvimos situaciones muy delicadas y que siempre salimos airosos. De toda la dotación de oficiales, bueno, estamos todos ya muy retirados, excepto uno de los subtenientes, el más joven del grupo de oficiales, el subteniente de la época, Jorge Castillo, quien hoy día es un flamante contraalmirante y comandante de la jefe de la escuadra. Jefe de la escuadra, claro, de la escuadra actual, nacional. claro. Así que también aprovechar de felicitarlo. Tuvo buena escuela entonces. Y eso, para eso iba, decir que esta era la escuela que permite tener esta calidad de jefes, de oficiales en estos días. Bien, ahora entrando en materia de la pregunta. Claro, ¿por qué de la campaña antártica? Bueno, yo creo que esto se lo debemos a nuestro comandante en jefe de la época, si lo recordamos, el almirante don Jorge Martínez Buch, que en paz descanse, quien era un hombre con una visión futura. Debemos de recordar que en la década del 90 él implantó la teoría del mar presencial. Exacto. Y que, ¿no es cierto?, que hace mención al cuerpo de agua que está a continuación de la zona económica exclusiva y que donde se realizan actividades que en algunas oportunidades nosotros tenemos compromisos internacionales, como por ejemplo el rescate y salvataje en toda el área que casi llegamos con el límite con Nueva Zelanda. Claro, temas medioambientales también. Exacto, temas medioambientales. No significa que uno ejerza soberanía en ese cuerpo de agua, pero todo lo que sucede en ese cuerpo de agua tiene injerencia en nuestro país. Exacto. Por ejemplo, fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva, la gente puede depredar, pero eso va a ir en desmedro de nuestra pesca. Así que por eso que interesa. Y en esa época el almirante lanzó la teoría de la zona económica exclusiva, perdón, del mar presencial, que, como digo, es el cuerpo de agua que va fuera de la zona económica exclusiva y que en esa época no era como bien vista por algunos países. Algunos países hicieron uso de esto en algunas oportunidades. Creo recordar que Canadá en algún momento, en las fines de los años 90 por ahí, tuvo un problema con algunos pesqueros españoles. Exacto. Y un juicio. Efectuó un juicio, claro, y apeló a esta teoría del mar presencial de nuestro almirante. Y sabe que yo le quería decir bastante precursor la iniciativa, la idea, porque ahora lo estamos viendo a nivel mundial, con justamente esta protección, estas ideas de conservación de los mares mayas, de las 200 millas, de proteger estos mares desde una mirada también medioambiental y de conservación, lo que es actualmente lo que se llama la BNJ. Claro. O sea, una mirada bastante precursora de esta necesidad de saber lo que está pasando más allá de las 200 millas. Claro, en el año 90, cuando se inició esto, no fue muy bien vista, pero ahora ya está en pleno auge. Exacto. Entiendo que hay ya alrededor de 60 países que han adherido claro, a esta iniciativa, claro, de tal suerte que en ese aspecto, de esta visión de nuestro comandante en jefe de la época, una visión visionario para la época, él quiso que su marina, la Marina de Chile, fuera una marina que operara en todo tiempo y lugar. Y para ello, en nuestra Antártica no habíamos hecho operaciones en invierno, en época de invierno. Solo habíamos tenido un rescate en el año 1916, ¿no es cierto?, de la expedición de Shackleton efectuada por el piloto Pardo. Pero
quiso mostrar a todos los países y especialmente a todos los que firmaron el Tratado Antártico, que nuestra Marina era capaz de operar en invierno. Y yo creo que esa fue la iluminación del almirante para disponer esta campaña antártica. Perfecto. Y una pregunta, evidentemente que ahora, o sea, habían antecedentes de lo que significaba, ¿cierto?, emprender una campaña antártica, y eso entonces requería de toda una preparación del buque, no solamente desde el punto de vista físico del buque, sino que de la preparación de las personas, quizá embarcar más gente. En ese sentido, ¿cómo fue la preparación del buque para enfrentar esta campaña? Bueno, el buque para esta campaña tenía una preparación excepcional. Inicialmente habíamos efectuado 2 campañas antárticas durante la época de verano. Claro. O sea, estuvimos operando en meses de enero, febrero y parte de marzo en la Antártica. Posteriormente hicimos las reparaciones y en las reparaciones tuvimos que ver algunas alteraciones al buque para equiparnos con esta visión de lo que significaba esta campaña de invierno, como por ejemplo instalar unos grandes proyectores que iluminan al buque, así como una iluminación de automóvil. Pero en la proa tuvimos que instalar también un radar portátil de navegación también en la proa para tratar de ver los hielos que podrían pasarse al sistema normal. Perfecto, claro. Así que, bueno, todas esas preparaciones las hicimos en su oportunidad, y después de esas reparaciones tuvimos una campaña hidrográfica en el área del Canal Fallos. Perfecto. Que estuvimos alrededor de 20 días trabajando día y noche, 24/7, como dicen, como está tan de moda. Claro. Y la verdad es que en esa campaña la hicimos muy rápido, y contra todo batimos todos los récords, porque teníamos la posibilidad de terminar antes para irnos a casa, despedirnos y viajar a la Antártica en esta campaña de invierno. Así que en ese sentido tuvimos en esta campaña, a veces el comandante se quedaba solo en el buque como oficial de guardia, porque todo el resto de los oficiales estaban haciendo trabajos de hidrografía en condiciones de temperatura un poquito extremas, claro. Y todo el día, o sea, de las 8 de la mañana a las 20 horas, cada uno haciendo los sondajes. Así que el buque se encontraba muy afiatado y muy preparado para efectuar esta campaña. Y esa preparación del buque, tanto en lo que se refiere a la infraestructura como de la dotación, que ya estaban bastante afiatados, pero también en un tema antártico que a veces... Bueno, ¿ustedes se apoyaron de otras marinas o se apoyaron de otras organizaciones? Lo primero que hay que decir es que dentro de cuando se me dio la tarea, partí investigando, y la Marina Británica tiene muy buena publicación. Las British Regulations, sí, claro. Las BR 1043. Las BR. Exacto, ahí hay un capítulo especial de operación en hielo. Así que eso fue mi primera fuente de información. Y que la verdad de las cosas es que es muy diferente la operación en verano que en invierno. Exacto. Es muy diferente operar con temperaturas entre 0 y menos 10, entre menos 10 y menos 20, y entre menos 20 y menos 30 y superiores. Muy diferente. Por ejemplo, en estas publicaciones se daba el caso de que una forma de salir en caso de quedar atrapados se podría emplear explosivos. Incluso da la cantidad. La distancia del buque a que deben estar puestos estos explosivos.
De tal suerte que nos preparamos, llevamos los explosivos, no sabíamos qué iba a pasar, pero nos sirvieron. Al final fue muy, ¿cómo se llama? Acertado el haber hecho todo esto. Y desde el punto de vista también de las comunicaciones, por ejemplo. Pero ¿ya? antes de eso, un segundito. Aquí había también, en esos momentos, una película una filmada por Shackleton en la expedición Claro, misma, claro, sí. que estaba... Que sobrevivieron, de hecho, al... Exacto, Claro. y que estaba en sistemas antiguos que salían así tipo Chaplin, la gente caminando en esa forma. Esa película, que en ese momento había un problema contractual, algo que no se podía mostrar, el buque la tenía y la partimos viendo y la analizamos muchas veces. Entre ellas, por ejemplo, Shackleton, como él no tenía radares en esa época, no existía el radar, él cómo iba viendo los cuerpos de agua, porque de repente cuando está todo el hielo, todo congelado, se es una superficie blanca. Entonces, Shackleton miraba el cielo, porque las pozones de agua que se forman o que quedan, que son los hielos más blandos en su alrededor, él miraba el cielo donde estaban la mancha oscura, se podía. Así que era una forma hacia dónde de podía ir, claro. Exacto. Cosas de esa Interesante. naturaleza que fuimos viendo. Después, una de las actividades que hacía Shackleton para mantener la cohesión del buque era hacer actividades conjuntas, y él siendo siempre muy estricto en la disciplina, independiente que cuando se quedó pegado había que mantener la disciplina y entonces todo esto permitió tener los antecedentes y que me permitieron ir preparándome para ello. O sea, después vamos a ver si es que también mantuvo la disciplina cuando nos cuente ese detalle técnico después. ¿Ah? Ahora, desde el tema que habíamos hablado, porque claro, ahora tenemos la internet, comunicación en tiempo real, satélites, 50.000 cosas. Y en ese sentido, ¿cuál es la condición del buque para poder comunicarse con tierra, con los mandos, con otros buques, qué sé yo? Porque estamos hablando del año 94, que era muy distinto el tema comunicacional. Ahora, por ejemplo, las personas a veces no pueden estar, digamos, desconectadas al celular. Claro. ¿Cómo era esa recepción de antecedentes meteorológicos, por ejemplo? Cartas náuticas, o sea, cartas, digamos, especiales de meteorología. Las cartas náuticas, bueno, estaban actualizadas ahí, claro. a lo que quedó, no llegaban algunas, Claro. salvo las no eran digitales, de hecho. las correcciones Claro. de urgencia, de algún varamiento, alguna cosa así. La meteorología, bueno, teníamos apoyo meteorológico. Normalmente el buque para este caso embarcó un personal meteorólogo que iba haciendo las predicciones del caso, pero no teníamos las comunicaciones vía HF con los mandos, Claro, pero o sea, nada más que eso. Análogo en su máxima expresión. Exactamente, no nada digital. Y también es importante aquí hacer presente que cuando en el desplazamiento de Valparaíso hacia el sur para llegar a iniciar la campaña, pasé por Talcahuano, donde terminamos de hacer algunos otros trabajos, y ahí estaba en reparaciones el buque antártico americano, el Nathaniel B. Palmer. Ya, perfecto. Y a sugerencia ahí del comodoro Jaime Urdangarín, fui a saludar al capitán, al comandante del buque y al ingeniero, qué sé yo, y lo invité a comer a bordo. Y la verdad es que fui a ver y me mostró su buque y yo veía que era pero absolutamente diferente a nuestro queridísimo piloto Pardo, que lo único que tenía de antártico, ¿no es cierto?, era el casco reforzado, claro, la proa del casco y un canastillo que protegía la hélice de los hielos. Claro. Y los botes pintados de rojo. Y los botes pintados de rojo para que fuera conocido. Pero más que eso no tenía. Exacto. Entonces, este hombre me mostró su buque, tenía un joystick que le permitía trasvasijar
no me recuerdo qué cantidad de agua, pero eran varias toneladas de agua de babor a estribor, cosa de que en una situación de emergencia él podía mover el buque. Mover el buque. Así que todo eso, nosotros nada. Él recibía satelitalmente, diariamente, la carta de hielos del momento de la Antártica. Perfecto. A eso me refería, claro, con Entonces la pregunta. yo no tenía ninguna y él y mi único antecedente para preparar el track de navegación hacia la Antártica y cómo lo íbamos era una carta que me regaló ese día y que yo me vine con esa carta y con esa hicimos la preparación y que estaba con 10 días de antigüedad. O sea, pero algo sirvió. Y ahora un poco para orientar a quienes nos están siguiendo, ustedes llegan a Punta Arenas, pero ¿en qué época del año estamos viviendo cuando se inicia o cuando zarpan ustedes para la campaña antártica de invierno y en qué dirección, un poco describiendo un poco el trato de navegación hacia supongo que iban a la base Prat, supongo. Sí. Pero en algún momento quedan congelados. Entonces, esa parte así para orientar un poco a nuestros escuchas, Bueno, geográficamente hablando, digamos. este hombre después, para indicarte que cuando fue al buque a comer, miró el buque y me preguntó cuál era mi potencia de máquina. Los 2400 HP eran una cosa muy... Me pones a llorar, claro. Claro, entonces me dijo, mire, usted tiene que tener la certeza que usted se va a quedar pegado en el hielo. O sea, ninguna duda, si va a ir a Database, se va a quedar pegado. Lo que me dejó un tantito preocupado, debo decir que no era menor. Así que, y en esa situación me dijo, no hay que desesperar. Yo en lo personal he estado pegado semanas, pero mantengo el buque, qué sé yo. Claro que él tenía todas las capacidades técnicas para después poner full atrás y salir. Pero, así que, bueno. Y en esa circunstancia entonces partimos en el mes de julio. Julio. Okay. Y... En invierno. Exactamente. Bueno, el track, obviamente, que lo hicimos de acuerdo a la carta de hielo que teníamos. La que le habían... La que me había dado y que ya estaba un poco añeja, si se puede decir. Claro. Pero nos sirvió para orientarnos y ver cuáles eran las posibles entradas. Uno, al negar, partimos navegando el mar de Drake, ¿no es cierto? Normalmente es muy malo, pero aquí, a las horas de navegar, el mar estaba empezando a congelarse. Y a pesar de que había olas, a medida que avanzábamos hacia el sur, este hielo se iba haciendo más grueso, entonces la ola se veía como una sinusoidal nomás, así que fue una navegación muy plácida. Perfecto. Si se quiere, fue muy plácida, porque no había el movimiento normal que hay en el Drake. Así que salimos, navegamos ahí por el canal Thompson, Bahía Cook, y de ahí nos dirigimos hacia el mar de Drake. Rumbo sureste, más o menos. Exacto. Y la carta de hielos que nos había presentado este amigo nos decía que todas las entradas normales ahí, sobre todo ahí el Bransfield, Nelson. El estrecho, el Nelson, estaba 10 de hielo, o sea, congelado completo. Y la única entrada que estaba menos congelada y que tenía 6 décimos de hielo era el estrecho Boyd, el que queda, si uno mira desde abajo, al lado izquierdo, exacto. Así que entramos por el estrecho de Boyd hacia adentro y se estaba cumpliendo bastante bien lo que no teníamos como antecedente en la carta meteorológica. Así que partimos siguiendo la navegación hasta que
a medida que avanzábamos, partimos dando 12 nudos de velocidad, después 10, 8, 7, y al final ya estábamos dando, en el Bransfield, estábamos dando 3, 4 nudos. ¿Y más o menos a cuánto ustedes estaban de la base? Estábamos en cercanías, si se quiere, para tener una referencia, de la isla Decepción. Ok, perfecto. Así que, bueno, y en esos momentos seguíamos navegando, ya la velocidad bajó a 2 nudos. Todavía julio. Y en una noche, creo que fue el 20, la temperatura bajó de 18 grados que teníamos normal, entre 15, menos 15 y menos 18, en una noche bajó a menos 30, en una noche. Yo me acuerdo que en mi camarote ese día me estaba levantando, qué sé yo, y noté que en mi camarote las claraboyas tenían 2 a 3 pulgadas de hielo por adentro. ¿Ya? Y hacía frío, yo tenía una buena calefacción, pensé que había fallado y estaba funcionando. Me fui a duchar y sentía el crujir del hielo, así. Algo raro está pasando. Voy al puente, subo y ahí el espectáculo era dantesco. El puente totalmente congelado por adentro. La guardia fue capaz de mantener solo una de las ventanas claras de hielo, porque se movía, se limpiaba una y a los 10 minutos, 5 minutos estaba nuevamente, así que se dejaron un par de ventanas solamente para ir mirando. Y esta gente, como le fue bajando la temperatura, ¿no es cierto?, de menos 18, menos 20, menos 21, menos 22, y se fueron como acostumbrando a esto. Entonces pregunto yo, ¿y cuál es la temperatura que hay? ¿Qué temperatura tenemos? Se nos rompió el termómetro a las 6 de la mañana, 5 de la mañana se rompió el termómetro, así que ya no podía bajar más el indicador. Así que para eso mandamos a buscar ahí de los científicos que llevábamos, gente de INACH, pedimos un termómetro y era menos 30. Eso le quería preguntar, aparte de la dotación del buque, ¿qué otras personas además vivieron esta experiencia de estar atrapado por los hielos? Bueno, el grupo de INACH, Instituto Antártico Chileno, Antártico Chileno, que normalmente eran las mismas personas que nos acompañaron en la primera y segunda, científicos claro, de todo tipo, que iban a hacer algunos experimentos al área. Llevábamos el programa Al Sur del Mundo de los hermanos Quieda. Ya. Iba embarcado un grupo que incluso hay un documental en el canal 13 de televisión que a veces lo han dado y esporádicamente lo dan durante las noches, más el refuerzo, ¿cómo se llama? ¿Para la base? Lógico, claro. Llevábamos al comandante de la base que había tenido una operación que le hicieron en el continente, aquí en el centro, y lo llevamos para allá también. También embarcamos a un grupo el grupo de apoyo de los helicópteros, con todos. ¿Cuántos helicópteros llevaban? 2 helicópteros Volco, y ustedes comprenderán que era muy difícil la operación con los helicópteros en invierno, claro, sobre todo en el buque que no tiene hangar. Así que tuvimos que, dentro de los preparativos, ¿cómo solucionamos el problema del hangar? Dispusimos de un calentador de aire portátil de gran capacidad que tenía 2 o 3 salidas o 4 salidas de aire en cañerías tuberías, claro, tuberías de 4 pulgadas, así que con eso manteníamos los helicópteros temperados y con posibilidad de arrancar el motor, porque si no era toda una pieza de congelamiento, ¿no? Perfecto. Lo quiero dejar hasta ahí porque en su relato usted ha comentado varias veces respecto de
en cierta medida la similitud con ¿cierto? La tripulación de Shackleton, el Endurance, que quedó atrapada y que vivió similar experiencia. Y aquí entonces quiero conectar con el profesor Marco Fernández para dejar descansar un rato aquí al almirante Ojeda, que nos relate un poco para orientar a nuestros seguidores, ¿cierto?, del canal respecto de esa particular digamos, episodio vivido por la dotación de Shackleton en este congelamiento, que también entiendo que son en épocas similares, sí, y también en, no decir misma latitud, pero en lugares, digamos, medianamente cerca, entiendo. Bueno, yo no quise, almirante, interrumpir al almirante Ojeda, porque cuando dijo de esta disminución drástica, rápida de la temperatura, es totalmente lo que le pasó a Shackleton, y lo tiene registrado en su bitácora, pero esto fue en febrero. Pero también dice que para el año 1915 fue particularmente notorio el tema de la disminución de las temperaturas en comparación a otros años. Y él, el 13-14 de febrero, ya la nave estaba rodeada de hielo. ¿Ya? Hicieron todo lo posible, hay unos videos, hay una fotografía, sí, que se ve el campamento, que están jugando la pelota primero, que están picando para tratar de sacar la nave, lo que fue imposible, tanto así que ya en julio la nave fue destruida. Claro, en julio a ellos se le produce este apriete, a propósito de, sí, ¿cierto?, este apriete donde termina destruyendo la nave. Y entiendo que estaban bastante más abajo de Isla Elefante en ese momento. Por supuesto, claro. Y quizás a la altura, por eso digo, quizás en, sí, esa misma latitud, exacto, que a ustedes les pasó y que fueron apretados, ¿cierto?, ese apriete que finalmente destruyó el buque y que se hundieron y quedando náufragos. Claro, ellos descienden todas las herramientas, todo con la esperanza de que en algún momento pueden ser liberados, pero al poco rato ya Shackleton se da cuenta que es imposible y se hunde el buque y comienza la deriva en este plataforma de hielo. Se desplazan durante meses. Exacto. Son aproximadamente, si no me falla la memoria, mi almirante, son aproximadamente 4 meses, sí, hasta que tienen la posibilidad de tirar los botes porque se dan cuenta de dónde están. No, y que se le estaba quebrando el témpano. Claro, exactamente. Se empezó a derretir. Sí. Por lo tanto, usan los botes y se van a ir a la isla Elefante, pero Shackleton se da cuenta de que en Isla Elefante, por la ubicación que tiene, era prácticamente imposible ser rescatado. Y ahí viene lo que decía el almirante, esto de la preparación de las tripulaciones. Shackleton lleva una tripulación bien... a propósito, claro. Bien selecta, salvo un polizonte, que se le subió en Buenos Aires y se dieron cuenta tarde, el pobrecito después le pasó re mal, incluso casi pierde el pie por una infección que tuvo y que quedó ahí en la isla, pero eso es como hecho anecdótico. Pero la tripulación, al igual que la del Pardo, había sido meticulosamente seleccionada, porque aquí no nos olvidemos que estaba en honor el prestigio antártico británico, que se lo habían llevado por delante los noruegos. Claro. Por lo tanto, lo único que le quedaba a Shackleton era caminar a pie ese trecho que no lo había hecho nadie más. Por lo tanto, era una muy buena tripulación, hicieron todo lo posible por salvar la nave, no pudieron, y luego se tuvieron que dejar llevar por esta deriva del hielo, hasta que pudieron usar el bote y dirigirse a la isla Elefante. 9 meses. O sea, desde que varan, o sea, desde que el buque queda atrapado hasta que llegan a la isla Elefante, pasaron 9 meses. O sea, uno cuando empieza a sacar el tiempo de esto, febrero del 15 atrapados y rescatados en agosto del 16. Exacto. O sea, la preparación psicológica, el espíritu de cuerpo, lo que decía usted, mi almirante, que la gente Shackleton hacía juego de naipe, hacía baile, hacía canciones para tener la gente entretenida y motivada y no ocupada. Claro. Perfecto. Bueno, vemos también que finalmente hay, si bien fue mucho tiempo antes lo de Shackleton, pero sí respecto de cómo se ve enfrentado ese comandante y quien estaba dirigiendo también la campaña a estas situaciones de extremo, digamos, desafío y para poder, digamos, sortear la problemática, digamos, de estar ahí atrapado. Y por eso me quiero ir ahora, nuevamente con el almirante Ojeda, que ya lo dejamos ahí descansar un rato, justamente para ir ahora al meollo, ¿cierto? Al detalle de cómo
cómo vivieron ese atrapamiento por estos días, ya lo vamos a ver, y cómo finalmente pudieron, digamos, salir de esta condición. Bueno, ahí tenían el ATF Lautaro, que no tenía el buque de apoyo Shackleton, y que yo creo que aquí nos podrían, por ejemplo, ver más detalle, digamos, esta parte, digamos, que es crucial, digamos, de esta, digamos, expedición. Sí. Lo mismo me hizo presente la princesa Ana hace un par de años atrás, cuando fui a la celebración del 21 de mayo en Westminster. Perfecto. Que tuve la oportunidad de conversar con ella y que era el centenario de Shackleton. Claro. Y fui invitado, y así que me presentó el jefe de la misión en esa oportunidad, como que yo había estado pegado en el hielo aquí, qué sé yo. Y conversamos un rato ahí, y cuando le dije yo que iba con un buque y puse explosivo, sí, Shackleton no tenía ni un buque de apoyo ni explosivo. Así que todo era mal. Tenía picota, está pensando como la realeza usted. Bueno, ahí sacamos la experiencia de lo que no hicieron. Bueno, llegamos y partimos bajando la temperatura y ya íbamos dando 2 nudos. Primero hay que explicar, ¿no es cierto?, que cómo el rompehielos rompe el hielo. Tiene una proa adecuada que se monta en el hielo, el peso del buque hace que el hielo se quiebre y se va haciendo el camino al andar. Exacto. ¿Ya? Entonces la situación rompe atrás y ahí toma impulso y va quebrando de acuerdo a que quede debilitado el hielo con esta. Y así era el andar, y que al final nos daba un avance, una velocidad de no más de 2 nudos, o sea, era muy poco, pero íbamos avanzando. Y el buque atornillando ya a un 80%, un todo, 90%. Todo lo que se podía. Perfecto. Y en una de estas quedamos arriba y el hielo no rompió. Estaba muy grueso. Estaba muy grueso. Y no rompió, tratamos de salir de inmediato, no pudimos. Le avisé al buque de atrás, ¿no es cierto?, al remolcador Lautaro: oye, tengo un problema, estamos pegados, aguanta. Tuvo que parar, ¿no es cierto? Íbamos navegando a muy corta distancia, uno del otro, 150 yardas, o sea, muy poco, 200 yardas. Así que él se detuvo y nos quedamos ahí. Ahí tratamos de salir y no pudimos salir. Y lo que hicimos de inmediato fue pasarle un remolque al Lautaro, que estaba por nuestra popa, pasarle un remolque para que nos remolcara tirando hacia popa, porque Claro, el buque... un espía, digamos, para poder... Claro, para las personas que nos están escuchando. Un remolque, pero es un cable de acero. Perfecto. Un cable de acero. Perfecto. Ya. Remolque. Ya. Y el buque no podía darse vuelta porque el Lautaro no tiene la capacidad para romper hielo. Entonces él avanzaba por la estela que le dejaba. La estela que yo le iba dejando. Así que inicialmente me tiró hacia popa, o sea, marcha atrás. Obviamente que el remolcador está diseñado, hecho para su máxima potencia, dando avante. Y la verdad es que no pudimos salir. Primer día, ya, ahí estamos. Entonces tuvimos que recoger el remolque de acero, que, dicho sea de paso, tuvimos que cuidarlo como una niña bonita, porque el cable, si se deja a la intemperie y se congela, sí, claro. Y después ya no tiene se cristaliza y se quebró. Claro. Así que el remolque reposaba en la cámara de suboficiales y sargentos a popa del buque, calentito, porque era... Así que, y todas estas maniobras eran titánicas. No, dentro de las cosas, ¿no es cierto?, las tablas estas de temperatura, de viento y todo esto, teníamos 50 grados de sensación térmica, menos 50, bajo cero. Wow. ¿Ya? Entonces, esto hace que la gente no pueda estar mucho tiempo trabajando en lugares descubiertos.
Muy importante también dentro de las lecciones de las BR que decían los británicos, que había que tener un hombre encargado, contador del tiempo. O sea, listo, partió el tiempo y partía, y de repente terminábamos las 3 horas que eran las que podía estar segura la gente trabajando. Afuera. Y terminado, viene el otro grupo y seguía. Porque ¿qué pasa? La persona que está en este ambiente tan frío no se va dando cuenta que se le va todo congelando, los pies, las manos, la sangre. Y no le llega sangre al cerebro y ahí se pone lento todo el sistema y ahí vienen todos los accidentes porque el cerebro no está con toda su capacidad. Así que ahí es importante, cambie, nuevo equipo y seguimos. Claro. Discúlpeme, almirante, Sí. la ropa. Bueno, la ropa, fuimos con la ropa normal de invierno de Punta Arenas. Afortunadamente pudimos comprar y mandarnos a hacer unas chascas de estas gorros así tipo ruso. Compramos unos guantes en la Sofri de la época. En Zona Franca vendía unos buenos guantes, me acuerdo Zona ahí. Franca, así Sí. que ahí compramos 100 pares de guantes, se hizo ahí el Pino el que nos dio los mejores precios, y unos calcetines chilotes, que son los mejores para ese clima, y unas antiparras. Así que allá estaba de moda el esquí en esa época, así que Claro. de eso nos equipamos. Y eso fue todo el resto. Así que esto hacía que obviamente nuestra tenía no era la adecuada. Y por eso que teníamos que tener especialmente esta El horario, preocupación claro. de los horarios. Así que ya, nos quedamos pegados ahí y recogimos nuevamente el remolque y el comodoro le ordenó al remolcador girarse, darse vuelta para que nos tirara. Decía, no voy a tratar. Sí, pues tiene que tratar. Claro, O sea, porque debe haber sido bastante, no Es era muy como- ancho el canal que le abrió. Es pues, como claro. estacionarse en Claro. un lugar que es más chico Claro, del si que el auto. partimos haciendo eso, claro. Estacionarse en bueno. Así que, y ahí usted ve el temple, el coraje, y la gente, no es que no se pueda, voy a tratar, vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo. Y una maniobra que normalmente dura 10 minutos, tomó creo que 10 horas. Claro, Había porque de a viento poco, y haciendo, estacionarse en un lugar que es más chico que el auto. Así que, en ese sentido, la gente del Lautaro ahí, pero apoyándose con todo tipo para darse, y que se pudo dar vuelta finalmente. Así que al otro día, ya nuevamente, el remolque, ¿cómo se llama? Lo pasamos, listo, ahora tirando con todo, tiramos con todo. Y tampoco salimos. Muchos, tuvimos como 2 horas y no salimos. O sea, ya llevaban 2 días. Ya estábamos llegando a los 2 días ya. Así que, listo, de nuevo, echar el remolque arriba para que no se nos vaya a llenar. Entonces, al otro día me preguntó el comodoro, ¿cuál es la idea de maniobra? Entonces le dije yo, nuestra idea ahora sería colocar los explosivos en lugares convenientes para que se quiebre el hielo y bajamos. Claro, y tenga más facilidad Exacto. para poder moverse. Claro. Y ahí viene el primer problema. Ya, colocar los explosivos, nosotros teníamos un comando buzo táctico, especialista en explosivos. Entonces ya, le dije yo, vamos a poner los explosivos a tal distancia, qué sé yo. Y de repente me dice, mi comandante, tenemos un problema. ¿Qué problema? Otro más. Sí. Yo le puedo derribar casas, le puedo derribar edificios, le puedo derribar puentes, le puedo cerrar túneles, le puedo cortar rieles, pero no sé cómo el hielo se comporta, perdón, el explosivo se comporta en el hielo. Con el hielo, claro. Bien, hagamos una prueba, porque él encontraba que era muy cerca la distancia que pretendíamos ponerlo. Por la verde. Claro. Así que hicimos una prueba, pusimos 500 gramos, medio kilo de explosivos y se hizo un hoyo lejos. Y todo esto es una faena egipcia, o sea, había que bajar. El hecho de bajar por la escalera, Claro. partir caminando,
llevar los picos, las Claro, hachas, menos 30 grados, por ahí. menos claro. 30 grados, menos 50 sensación térmica. Claro. Hacer el hoyo para poner los explosivos, después taponear esto, hasta que al final se puso el explosivo y la verdad es que tenía razón, o sea, me dijo, ya, correcto, entonces estamos bien, colocamos más o menos 4 kilos en cada uno. Listo. O sea, alrededor estamos hablando, para que la gente entienda, Sí. ¿cierto? Alrededor del buque. No, pero en una banda, que era la que Perfecto. estábamos más, se veía Más que estábamos complicado, más ya. complicados. Y me guardé un par de kilos para, en la eventualidad que no saliéramos, tenía pensado tirar los buzos al agua para verificar dónde estábamos agarrados en el hielo y ya ahí colocarlo La ya... posición submarina también. Claro. Ya ahí colocarlo en el puntual. Así que ya. Y bueno, sucedieron varios eventos en esta cosa. El dentista, que es una persona que normalmente en estos casos no tiene mucho trabajo, que digamos, Claro. que uno va O quizás recién transportado para la pura comisión. Claro, a Bueno, veces. pero el dentista tuvo mucho trabajo. Porque fíjese que cuando estábamos, por ejemplo, en el alerón, ahí viendo toda la maniobra, y menos 30, y te ofrecían un café para tratar de mantener la temperatura, tomaba café caliente, se reía y se le salía una tapadura por la diferente dilatación así que ahí Tuvo mucho trabajo. Bueno, y así varias anécdotas. Hacía más calor en las cámaras de frigoríficas que en el buque. Sí, pues. Claro. La menos 2, carne, menos 10. claro. la carne menos 12, menos 18, las verduras 1 o 2 grados y afuera menos 30. Se nos reventaron los huevos, se quemó, toda la verdura se quemó, pero así. Pero usted hablaba de gente profesional que está de alguna manera entrenada. Pero además teníamos pasajeros o que no tienen a lo mejor esa o no tenían esa experiencia. ¿Y cómo pudo, porque ya vamos 2 días, cómo pudo interactuar con otras personas que a lo mejor no tenían esa, o último no era marino, digamos? Entonces, ¿cómo interactuó con él? Porque seguramente más de alguna pregunta le hicieron. Mira, en una oportunidad, una de las periodistas que iba ahí del programa Sur del Mundo, Ok. llegó y el primer día que no salimos me dijo, oiga, comandante, ¿y cuál es la idea? Mañana vamos a salir, vamos a tratar de salir. ¿Y si no salimos mañana? Pasado mañana. Entonces dijo, oiga, pero sí, pues. ¿Y hasta cuándo? Hasta que salió. Vamos a tener que salir. Entonces le dije, ¿cómo se llama su programa? Al sur del mundo. Este es el sur del mundo, que usted ha andado ahí dando vueltas en las cercanías nomás. Claro. Así que esto es. Así que, ¿pero usted cree que vamos a salir? Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, eso... Lo anecdótico. Lo anecdótico. Claro. Bueno, al otro día entonces las cargas de profundidad, las cargas, perdón, El hielo. Sí. Listo, el otro buque tirando, y ahí me recordé de una historia marinera que yo había escuchado, que hubo un comandante en alguna oportunidad que tuvo un accidente y sacó el buque solo con la tripulación tirando y saltando. Entonces, el hecho de saltar en la cubierta, 100 personas, 70 kilos cada uno, tenemos 7 toneladas, ¿no es cierto? Claro. 7 toneladas que yo la armonizo en un salto así guiado. Se va produciendo O quizá en una banda. y puede se va ser ahí produciendo una armónica, ¿no es cierto?, que esto hace que va aumentando, ¿ya? Tratamos de hacer lo que el Nathaniel B. Palmer tenía con un joystick que pasaba 40 Agua. toneladas de agua. Nosotros tratábamos con las embarcaciones de mover, pero todo era... artesanal. Pero esto, el salto, lo tuvimos y lo hicimos cuando todo coordinado. Partió tirando el buque remolcador,
máxima potencia, nosotros máxima potencia atrás. ¡Vamos! Lo explosivo. El explosivo, se quiebra el hielo, cambió de color, se puede suponer que allá había hielo más delgado. blando, y no salíamos. Y ahí la tripulación saltando. Y se ve y partimos, llevábamos un par de horas, no sé. Y Echando un calor. Claro, y de repente parte unos ruidos pero grandes, así de hielo que grandes. Y ahí vamos, y todo una sinergia, pero toda Claro, la gente la vamos. gente, la galería, gritando a la gente. Y logramos salir. Así que, Y ya el remolcador mirando, como quien dice, para afuera, en este caso, ya tractando los ustedes de popa. claro, así que lograron salir. Entonces yo ahí mandamos los helicópteros a que nos indicara el sector donde habían pozas de agua, Más navegable. tratando de mirar a los Shackleton para arriba, verifiquemos si navegable. están acá, está listo, y los helicópteros tuvieron la tarea de salir. Pero lo estuvieron calentando todo y el helicóptero no partía. Claro. Partió un motor de uno, ya, a ver, veamos el otro qué pasa. Finalmente seguimos calentándolo con este calentador y pudo partir. Y se podía ver en los rotores, todo, usted comprenderá que pasar de menos 30, menos 50 sensación térmica, Claro. a más no sé cuánto, todos los sellos y todas las cosas filtraban su poquito, entonces se veía ahí un poco de líquido hidráulico saliendo. Entonces el piloto no estaba muy contento con esto, Claro. así que me hizo presente que a lo mejor no era seguro. Le dije yo, ¿estamos dentro de parámetros o no? Y la verdad es que dentro o fuera de parámetros teníamos Claro. que hacer igual, así que ahí le dije, oye, vaya y vaya, haga lo mejor que se claro. pueda, y si pasa algo, yo voy a estar allá y usted tiene que tener la certeza de que va a ser rescatado. Y usted haga todo lo profesionalmente para llegar en buenas condiciones. Así que, y partió una tarea, pero también egipcia para esta gente de los helicópteristas, egipcia, de tener el helicóptero en buenas condiciones a la intemperie, o sea, inimaginable. Bueno, logramos que nos hiciera un plano a mano alzada de dónde estaban las pozas de agua, que significa que el hielo está más, Está más blando y se puede abordar, claro. más nuevo y puedo... Maniobrar. Así que ahí partimos de huita en huita, de pozo en pozo nos fuimos. Y mi subteniente Castillo, el actual almirante Castillo, en el nido de cuervos Arriba. con Arriba del palo mayor del, digamos, exactamente, del buque. mirando prismáticos y guiando el buque para visualmente llegar y que no nos fuera a pasar lo mismo que nos había pasado. Y ojo que, haciendo un símil, inclusive en 1916 con Shackleton, él cuando busca, ¿cierto? Y llega hasta la isla Elefante y todo eso, y posteriormente después cuando logran, ¿cierto?, sacar la embarcación para pedir ayuda, va justamente buscando estos charcos, digamos, más las pozas, y por ahí se van abriendo camino para poder llegar. Está también bien interesante que se sigue cumpliendo, digamos, la técnica, aunque sea antigua. Bueno, ustedes ya salieron y fueron, digamos... Bueno, fuimos... ¿Y qué es lo que viene después, entonces? Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir con el plan inicial que teníamos porque estaba todo congelado abajo, así que nos devolvimos, salimos en cercanías de la isla Decepción y nos devolvimos nuevamente por el canal Voigt, y aquí nos fuimos por arriba de las islas, del grupo de islas, Sí. y tratamos de llegar a la entrada normal. Perfecto, o sea, estamos hablando ahora por el noreste de las islas. Exacto. Perfecto. Esto lo vamos a combinar ahí después Exacto. con mapas, digamos, para que lo vean también nuestros Exacto. países. Así que entramos por la entrada normal que se dice, entonces ahí nos quedaba una base por el lado
izquierdo y la otra base por el lado derecho. Si entramos por el canal, ¿cómo se llama? Nelson. El estrecho Nelson, Nelson, sí. el Nelson, ¿no es cierto? Entrando al lado estribor la Bahía Chile y al Fildes al otro lado. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Así que empezamos y logramos llegar ahí buscando las cosas y entramos al canal. Y en el canal vimos que en la mitad del canal ya estaba de nuevo, o sea, si hubiéramos ido por atrás. Formándose la... No, estaba cerrado. Cerrado. Perfecto. Así que ahí el Comodoro decidió que el reabastecimiento lo hiciéramos vía helicóptero, que estábamos ahí 15 millas. Perfecto. Así que No es el nada. helicóptero Claro. fue, de hecho, cuando uno queda normalmente fondeado también se desembarca en helicóptero, así que aquí era un poco más largo y logramos cumplir la misión de bajar al jefe de la base, bajar a los científicos que habían dejado inicialmente en la última campaña de verano, habían dejado ciertos Equipos, instrumentos para que midiera algunas cosas. Bueno, y ellos bajaron y estuvieron ahí un día y tanto haciendo todo esto. Y logramos cumplir con la tarea, pero tuvimos que volver, salir y después de que lo que sí, no fuimos a la base del ejército, a la base O'Higgins. Claro, bueno, que se queda bastante más al sur. Eso ya está en el Bastante continente más al sur, antártico, exactamente. en la tierra de O'Higgins. Así que Exactamente. dijimos que no, ya, y además que íbamos a ir solamente a pasear la bandera, así que decidimos que, el Comodoro decidió que, así que ahí se dio por finalizada. Y ustedes ahí ya retornan. Ahí retornamos. Ya sería por el lado, digamos, sector noreste, hablemos. Exacto. Retornando, digamos, a Punta Arenas. Y ahí a propósito, porque estas condiciones extremas, está hablando de julio, fines de julio, ya prácticamente bordeando principios de agosto. Bueno, es lo mismo que seguramente le tocó al piloto segundo Luis Pardo Villalón, y ahí me quiero conectar con el profesor, porque estamos hablando que también en agosto fue ese rescate de la tripulación de Shackleton, ¿cierto? Y ahí me gustaría, profesor, si es que nos pudieras también dar algunas como algunos datos respecto de cómo también se enfrentó el piloto Pardo a esta operación de rescate también en agosto en una digamos, época, digamos, similar, donde también vemos a una pequeña embarcación y también sometida a estos fríos extremos. Bueno, primero, mi almirante, dejar en claro que la expedición del piloto Pardo fue la cuarta, ¿ya? Y es principalmente para poner más en valor lo que hizo, porque cuando llega Shackleton a la Georgia del Sur, en una travesía en este bote, en James Caird, que fue realmente digno de... Épica. Lo que decía recién usted, mi almirante, esto del templo antártico. Claro. O sea, y aprovechando también tener la corriente y un tremendo navegante. Y observó con sectante. Iba con las estrellas. En tres oportunidades. Sí. O sea, una hazaña en un bote en un mal tiempo afirmado. Exactamente. Llegan a un lugar que es al otro lado de donde están las bases de los noruegos. Se le desarmó el bote. Claro. El bote se empezó a hacer agua, se empezó a abrir, así que tuvo que vararse nomás. Pero ahí van 3 intentos de rescate fallido. Correcto. Hay un hecho por un buque uruguayo, la otra fue la goleta Emma. Y la primera fue un buque que habían arrendado. Y cuando ya se le cerraban todas las posibilidades, le pidió apoyo a la Armada y la Armada dijo afirmativa. Y aquí hay algo que también muy poca gente destaca. Todos piensan que el piloto Pardo era el comandante de la Yelcho. O sea, no, él era comandante de Odres Campavía. Y el comandante de la Yañez, que era el nombre, dijo que estaba enfermo. Claro, porque evidentemente que en 1916 era un tremendo desafío ir en esa época, digamos, para digamos una expedición de rescate donde enfrentaban de alguna forma también estas mismas condiciones. Bueno, la tripulación se transbordó completamente la Yañez a la Yelcho. El piloto Pardo se ofreció voluntario
la mayoría de la tripulación voluntaria, yo le preguntaba al almirante Ojeda recién por la ropa. Ellos tuvieron que ponerse lo que tenían. Su tenía de invierno a Punta Arenas. No, se ponían como 3 capas de ropa chilota, bellas, como decía usted, yo lo iba analizando, y al final estuvieron en condiciones de zarpar en una embarcación que, si el piloto Pardo no tenía las condiciones que tenía este buque Ni británico, comunicaciones. no tenían alumbrado, no tenían comunicación, no tenían doble fondo, bajo borda, o sea, era un buque para la época viejo, o sea, todo malo. Pero sí tenían un objetivo que cumplir. Exactamente, y está la carta que le manda el piloto Pardo a su padre padre y que le dice que él tiene que cumplir con su deber y si no vuelve que se preocupe su hijo, o sea, a ese nivel cumplimiento del deber. Y aquí, a mi espalda, está esta maqueta, esta nave pequeñísima, que se cubrió de gloria, porque en muy pocos días hizo la navegación y en 1 hora y algo rescató a los náufragos que habían estado casi 5 meses y abandonados, ya no les quedaban alimentos. Delante también lo adelantaba un poco, este polizonte que se le infectó la pierna. Lo tuvieron que amputar. Claro. Y ese fue la única pérdida. Exactamente. Un par de dedos del polizón. Correcto. O sea, si ponemos a la par lo que hizo la dotación del piloto Pardo con lo que hizo la dotación de Yelcho, con este liderazgo, con este navegar bien, el saber navegar en la Antártica, que no lo hace cualquiera, realmente estamos hablando de esta vocación marítima chilena antártica, que no puedo dejar de mencionar acá, que lo del piloto Pardo fue el primer rescate De Estado. Realizado en el continente antártico. Y más allá de las 200 millas. Claro. Un poco, digamos, el concepto, digamos, de Almirante Martínez. Justamente el almirante era para llevar a la mano con la misión que cumplió el almirante Ojeda. Perfecto. O sea, lo que vemos acá evidentemente son operaciones en condiciones extremas, donde evidentemente que yo aquí, y de ahí el título del podcast, me permite mirar desde arriba ciertos 2 elementos que son básicos. Uno es el tema del liderazgo en los distintos niveles y el otro es el trabajo en equipo de esas personas que están siendo lideradas. O sea, cómo van conectando. Me reía el tema, efectivamente, esto de saltar, pero ahí estamos viendo ese trabajo en equipo que permite finalmente aportar, contribuir a la salida del buque. Y en ese sentido, ya para ir finalizando nuestra conversación el día de hoy, desde su mirada, justamente cómo ven los aspectos de liderazgo, los distintos niveles que le tocó comandar y ese trabajo en equipo de situación en términos de aquellas lecciones aprendidas, aquella experiencia o aquellos que queremos transmitir, ¿cierto?, a nuestra audiencia como materias que perfectamente son totalmente abordables y digamos pertinentes al día de hoy. Bueno, primeramente decir que la Armada de Chile, a través de la historia, donde tenemos las páginas más brillantes con hechos concretos, sigue siendo la misma de nuestros antepasados. Sigue siendo la misma. El espíritu que tenemos los marinos y los chilenos para cumplir una misión te hace que no haya nada infranqueable, que no haya nada franco. Como decía Cochrane. La palabra imposible la palabra imposible está borrada. Sí. O sea, siempre, como, dese vuelta, gírese, vamos a tratar, pero no es que no puedo, no se puede, no existe. Bueno, y el líder, ¿qué es lo que significa ser líder? Hacerse seguir sin empujar. Y para ello tiene que motivar a la gente, tiene que dar el ejemplo. Usted proyecta, no solo sirve hablar y decir. Exacto. La gente tiene que verlo y creer en usted. Y para ello el líder tiene que entregarse por completo. Y el líder se debe a su gente. Su tesoro más valioso que tiene no es su buque, su gente. Claro. El buque se puede perder, pero igual que Shackleton llegó y recuperó a su gente, a los 22 que estaban ahí.
me honro en decir que mi gente, como lo dije en un comienzo, un grupo de bravos, que estábamos afiatados, que nos mirábamos y sabíamos qué tenía que hacer cada uno. Nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos alguien que tuviera miedo. De repente usted veía gente que estaba tiritando, pero estaba tiritando porque como dice tenía ahora, frío. nadie arrugó. Nadie, no. Así que todo eso hace en lo personal sentirme orgulloso de mi tripulación. Siempre orgulloso de mi tripulación que me tocó comandar. Y yo en un principio no había valorado esto como una hazaña, como lo catalogó el Mercurio en su época, Claro. hazaña, ¿no? Y la Armada también, algo parecido, pero yo para mí había cumplido con mi deber y felicité Tal a como toda la dijo gente. Piloto Pardo, Piloto cuando Pardo, rescató la tripulación. Claro, Dice, yo cumplí con mi deber. Cuando le ofreció la corona británica una ayuda económica, dijo, no, si yo cumplí con mi deber. Bueno, y yo, en la verdad, y me vine a ¿cómo se llama?, sentir identificado con esto hace un par de años cuando salió en el Mercurio ¿Los 30 insecto de los 30 años. Y yo dije, mira, yo estaba ahí y incluso estoy comenzando a escribir un libro con toda esta experiencia. Qué bueno. Y porque es importante hacer énfasis en estas cosas. A veces, la Armada, y me siento responsable porque también fui parte del alto mando, nosotros somos muy reservados para nuestras cosas. Cuando estos ejemplos sirven a la ciudadanía, a la gente, Aprendizajes, claro, para que la gente que nos conozca, que nos conoce, y que pueden darse cuenta que el patriotismo, la entrega es la misma de antaño, de nuestros héroes. Cualquier empresario se quisiera tener de repente en su empresa gente con ese compromiso. con este compromiso, con esta entrega. La verdad es que es, cuando uno después sale a la vía civil, es digno de recordar y uno recuerda a toda su gente, a todo su personal con mucho cariño, precisamente por esa entrega. Así que yo orgulloso de esto, orgulloso. Y creo que a quien le corresponde hacer una de estas tareas de este tipo que no se han hecho antes, todo, lo principal es documentarse. Siempre la rueda fue inventada ya. Claro. Siempre hay alguien que tiene algo que aportar y uno sigue esos ejemplos como por ser el ver la película. A mí me sirvió mucho. Se la dimos a la tripulación también para que vieran a quién nos exponíamos. ¿Ya? Entonces, decir que para mí fue, la verdad que lo único que puedo decir es gracias porque se me dio la oportunidad de ser comandante de este buque pionero, un buque que la verdad muy marinero. Todas las operaciones aéreas, imagínense, no hay hangar, a veces operamos con 3 helicópteros, un UH de la Fuerza Aérea y 2 de Volco. Claro. 3 helicópteros en una pista, pero En una cubierta, entiendo, de madera. de madera, pequeñísima, sin hangar, De madera. sin nada. Y siempre casi fuera de los límites. Y siempre cumpliendo con el deber. Un Siempre. buque que no tenía estabilizador. No tenía estabilizadores, no tenía nada. Nada. Lo único que tenía era la garra de nuestra tripulación, la entrega, y que eso es lo que nos hace grande y nos hace ser la Marina de Chile, la misma Marina que hemos tenido a través de toda la historia. Y nos mantenemos hasta el momento incólumes. Y si pudiera darle algún consejo a todos, tenemos que seguir cuidando a nuestra Armada para mantenerla incólume como estamos hasta ahora. Que sea un ejemplo para el resto. Y ahí en esta operación también, por cierto, la capacidad del líder para que con los elementos que tengo generar, ¿cierto?, esa motivación en las personas para que lo sigan y para que lo sigan de manera también con una actitud en pro a lo que se está Convencido, haciendo. tiene que estar Claro, convencido. porque si no, claro, Si no tiene está que estar convencido, no va a como estar. decíamos, nadie arrugaba, claro, también Claro. está convencido y ese convencimiento también está creado, ¿cierto?, la
el líder, y también esas posiciones intermedias que van, ¿cierto?, contribuyendo, digamos, hacia la consecución de tu objetivo en este caso. Bueno, en el buque hay una cadena de mando, Claro. y cada uno, Para que entiendan también el líder dentro de su metro cuadrado. Exactamente, Entonces, exactamente. hay gente, hay sargentos, hay suboficiales, y cada uno es líder, y Exacto. tiene que hacerse seguir sin empujar a nadie y predicar con el ejemplo. Con motivación, exacto. Exacto. Yo le quiero agradecer, mi almirante, ya cerrando el podcast del día de hoy, también al profesor Marco por esos datos históricos que siempre nos aterrizan, digamos, Siempre la aterrizan. conversación. Y lo importante, ¿cierto?, de ejercer liderazgo, de trabajar en equipo, en comprometer a las personas, como bien dice usted, no empujar, pero comprometer con una actitud positiva para alcanzar objetivos. Y todo esto tremendamente pertinente a los días de hoy y al del mañana. Como bien decía el almirante, ojalá a cualquier empresario le gustaría tener estas personas que, así como en el año 1916, como después en el año 94, y todas una serie otras de operaciones y actividades de la Marina, en donde a lo mejor, no teniendo quizás todos los medios, pero que con energía, con empeño, con liderazgo, las cosas salen bien, y salen bastante bien, de hecho. Sí. Así que le quiero agradecer, almirante, su participación el día de hoy, lo mismo a Marco, y esperando, ¿cierto?, que todos los seguidores nos sigan siguiendo y nos sigan conectando con nuestro canal YouTube del Museo Marítimo Nacional, invitándolo también para que vengan al museo a visitarnos ya de manera presencial. Acuérdense que estamos ubicados aquí en el Cerro Artillería, en el Paseo 21 de Mayo del Cerro Artillería de Valparaíso. También nos pueden visitar a través de nuestra redes sociales, Museo Marítimo CL, o bien a través de nuestra página web museomarítimo.cl. Estamos aquí todos los días de la semana para que vengan a vernos entre las 10 de la mañana y las 17:30 del día. Insisto, acompáñenos en nuestros podcasts, en nuestros coloquios, en nuestros conversatorios, donde tenemos temas tan fascinantes como los que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, almirante Ojeda, muchas gracias, Marco, por la participación, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y solo indicarles que esta campaña está dentro de los hitos que ha tenido el país Exactamente. en el área antártica. Exactamente. Así que más agradecido aún. Muchas gracias y hasta la próxima.